Quiero invitarles, hermanos, en esta noche a centrarnos en nuestro tema, en nuestros asuntos que hemos estado tratando. Una de las ideas que teníamos nosotros al principio era dar un curso que fuera práctico. Todos los cursos que hemos dado creemos que han sido de bendición y que nos han ayudado mucho en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hoy lo que pretendemos en este curso es que cada uno de nosotros podamos tener las herramientas para poder aconsejar a nuestros hermanos en las distintas situaciones en la iglesia. Uno de los problemas que se han dado en los últimos días es el asunto de la pandemia, y esta pandemia ha traído mucho pánico, ha traído mucha depresión, ha traído mucho agotamiento, y considero que es el tiempo de aconsejar a muchos de los hermanos que han estado pasando por situaciones muy duras. Ha habido situaciones que han sonado un tanto trágicas. Al principio de la pandemia, yo estaba mandando unos mensajes. Okay, algo pasó. No sé si solamente lo vi yo o somos todos los que lo vimos. ¿Somos todos? Bueno, en lo que puede regresar nuestro pastor Ismael, eh, quiero invitarles, amados hermanos, a buscar Lucas capítulo 6 para ya entrar a nuestra clase. La clase de hoy tiene que ver con nuestra labor como consejeros, nuestra labor cristiana y cómo nosotros tenemos que caminar en el Señor, pero no solamente la consejería se basa en situaciones emergentes, no solamente es llegar, una persona te pide un consejo, sino la consejería bíblica tiene muchos matices y muchos momentos para los cuales como consejeros debemos estar preparados. Quiero invitarles a buscar Lucas capítulo 6, que dice del versículo 43 en adelante, que dice de esta manera. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este pasaje que nosotros acabamos de leer es muy interesante si nosotros vamos a la raíz de este texto o el centro de este texto. ¿Cuál es el centro? Es una ilustración acerca de lo que hay en el corazón del hombre. Dice el texto que un árbol malo, un árbol no es malo ni bueno, sino todo lo contrario. Es decir, un árbol que da frutos malos es porque su corazón, el centro de su vida, es malo. No puedes pedir buenos frutos a alguien que es malo. No puedes pedir buenas actitudes a una persona que está lejos del Señor. Entonces, el texto dice, del mal tesoro de su corazón, la persona va a sacar y es lo que tú vas a ver. Del buen tesoro de su corazón, una persona podría sacar y es lo que tú vas a notar. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí hay un principio. El principio tiene que ver con el corazón. ¿Qué es el corazón? En la escritura nosotros encontramos muchos matices acerca de la palabra corazón. Por ejemplo, se habla acerca del alma, el espíritu, la mente, y todas estas palabras acerca del corazón o del ser del hombre aterrizan en un centro. El centro es el corazón del hombre. El centro de todas las cosas, bíblicamente, tiene que ver con el corazón pecaminoso o el corazón redimido del hombre.
Entonces, dice el texto que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Hace muchos años estábamos en casa, ustedes ya conocen a mi papá, y no sé si fue a mi hermana o a mí, que por alguna situación se nos salió una mala palabra. Yo no acostumbro a decir groserías, nunca lo acostumbré, pero tal vez, no sé, tal vez fue a mí que dije una mala palabra. No recuerdo cuál es y tampoco me gustaría decirle. Pero la reacción, mi papá se me quedó viendo así extrañado. Me dice, ¿qué pasó? Y esa palabra, yo recuerdo muy claro, es, ups, se me salió. Y esa frase nosotros la hemos ocupado cuántas veces, ¿no? Ups, se me salió, ups, se me salió, eh, eh, se me escapó. Bueno, y la frase con la cual mi papá respondió, y en muchas ocasiones lo he escuchado, es, si se te salió, es porque lo tenías adentro. Cuidado con lo que está en tu corazón. Y precisamente ese es el problema. Hemos hablado durante este curso que el problema, el corazón del problema, en realidad es el problema en el corazón. Cada que nosotros, o desde la introducción, dijimos que el pecado en el corazón del hombre causa traumas, causa todas estas consecuencias, causa estrés, causa depresión, y hemos visto que la psicología moderna no da al hombre la responsabilidad en cuanto a su condición, sino que desvía la atención a otros factores. Y en realidad hay factores que afectan la conducta, pero cada uno es responsable de la cara que pone a los problemas. Cada uno es responsable de la forma que reacciona a los problemas, independientemente de las situaciones en las cuales estamos viviendo. El ambiente podrá ser hostil, pero el corazón del creyente, el corazón del cristiano, debe ser diferente. Precisamente a eso es a lo que nosotros hemos de buscar tocar en esta ocasión, porque hablaremos acerca del cambio bíblico, la dinámica del cambio bíblico. ¿Cómo puedo cambiar? Hemos hablado de diferentes aspectos en la consejería, diferentes tiempos, y cuando hemos tocado, por ejemplo, el tema de la ansiedad, tiene que ver más con una consulta que una persona se acerca contigo, aunque tú podrías dar una consejería pastoral muy amplia. Cuando hablamos acerca del matrimonio y sus problemas, bueno, es una consejería ocasional, es una consulta y no siempre se da un seguimiento. Pero hoy hablaremos acerca de la consejería pastoral. Ya hemos hablado de la consejería emergente o en crisis, situaciones donde no se encuentra la paz inmediata y hay que buscar la consejería para guiar a la paz, no solamente a la calma, no solamente responder preguntas, sino queremos buscar la consejería pastoral. Y hablaremos acerca de problemas matrimoniales prolongados, vicios, traumas, problemas emocionales de carácter, problemas conductuales y deseos de la carne. Y en base a estos aspectos, cuando una persona se acerca a pedir consejo pastoral, consejo, no son situaciones de un minuto, no son situaciones de una consulta, no son situaciones de un solo momento. ¿Y cómo es la manera que este siglo busca solucionar estos conflictos? Hoy hablaremos también acerca de la superación personal. Todos hemos escuchado alguna conferencia, hemos sabido de algún libro acerca de superación personal. No sé si ustedes han escuchado en los comerciales. Tú puedes. Esto es de tu energía, tu interior. Saca lo mejor que hay en ti. Inclusive hay un agua que si tú te la tomas, saca lo mejor de ti, ¿no? Y tú dices, bueno, qué interesante. En cursos anteriores hemos hablado cuál es la filosofía o el gnosticismo que hay detrás de este pensamiento, pero hay un detalle muy claro.
Hoy el mundo trata de liberarse a sí mismo. Hoy el hombre trata de liberar al hombre. Y hay una soteriología antropocéntrica. Soteriología tiene que ver con la salvación, que el hombre cree poder rescatarse a sí mismo de su condición de pecado. El hombre cree que por sus propias fuerzas puede rescatarse a sí mismo. Mire, y de aquí, a partir de este momento, nosotros empezamos a leer nuestro tiempo, leer nuestro contexto. El hombre es su propio salvador. El hombre es su propio redentor. Cuando está una persona inmiscuida o inmersa en un vicio, llega una persona y dice, oye, ¿por qué no dejas el vicio? Cuando yo decida, yo salgo de este vicio. ¿No lo han escuchado ustedes? Cuando yo diga, porque yo tengo fuerza de voluntad, porque es mi libre decisión. Hace ratito se hablaba acerca de una pregunta, espero, no sé si es la misma pregunta acerca del libre albedrío, pero tocaremos ese punto aquí, porque el hombre cree que tiene la capacidad innata o la capacidad interior de superar sus propios problemas, de resolver sus propios problemas. Inclusive el hombre busca la liberación de muchas cosas. Por ejemplo, hay liberación de la opresión económica y por eso hay muchos movimientos como el comunismo o el socialismo que tratan de liberar al hombre. También hay movimientos que tienen que ver, que ya son de corte liberal en cuestión a las humanidades, por ejemplo, como el feminismo radical, que trata de liberar a las mujeres de la opresión de los varones. Es decir, todo el mundo está tratando de liberar a otras personas. Todo el mundo cree que por medio de movimientos sociales nos podemos liberar. Pero, ¿en realidad es esto cierto? ¿El hombre puede rescatarse a sí mismo de su condición de pecado? ¿El hombre puede traer libertad, fraternidad, igualdad a la humanidad? Fíjese que el humanismo en el cual hoy estamos viviendo y que ha sido la escuela filosófica de todos nosotros, planteaba eso, que el hombre puede salvar al mismo hombre y puede crear comunidades pacíficas, llenas de armonía, donde todos puedan vivir en comunidad, en igualdad de condiciones. Ese es el socialismo, ¿no? Y el humanismo trata de llevar al hombre a desarrollar sus potencialidades, sus habilidades, su interior, su capacidad innata que tiene para crear un mundo mejor. Inclusive la idea platónica de por qué estamos siendo educados como tal es para crear sociedades mejores. Esta mañana yo estuve leyendo la cartilla moral que fue presentada para que todos nosotros la aprendamos y la estudiemos y tiene que ver con el bienestar. El hombre puede dar bienestar a la humanidad. Y fíjese que es muy interesante pensar y también exaltar mucho al hombre, pensando que el hombre puede dar el bienestar a otro ser humano, ya que si ustedes recuerdan, la Primera Guerra Mundial fue el declive del humanismo, cuando el hombre no pudo con el mismo hombre, y entonces empieza la Primera Guerra Mundial, después Segunda Guerra Mundial, y ahorita la situación no es muy diferente. El hombre destruyendo al mismo hombre. Entonces, hay un principio, el hombre como el centro de todas las cosas, pero el hombre colocándose a sí mismo como su redentor. El hombre creyéndose a sí mismo como su Dios, como su libertador, como su Cristo. Entonces nosotros recurrimos a algunas personas para que nos den el mecanismo para salir de nuestro conflicto. El hombre busca liberarse de sus demonios y hay, inclusive en el aspecto religioso hoy en día, muchas personas buscan diferentes métodos de liberación, ya sea por medio de hechicerías. Es que tengo
tengo un problema de que estoy amarrado, o tengo un entierrito por ahí, o tengo un asunto de mi economía es muy pobre porque me echaron brujo, entonces tengo que ir a liberarme. O una persona tiene vicio, drogadicción, alcoholismo o alguna otra situación, entonces hay que llevarlo a exorcizar y hay que echarle una limpia y que el miedo y que eso, que el otro y aquí en Chiapas le dan su rameada y le echan trago, ¿no? Y lo escupen, es bien rara esa situación, pero se piensa que el hombre puede liberar a otro hombre. Ya te curaron de espanto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ya te, ya te curamos de tal cosa. Inclusive, también hay un movimiento del neopentecostalismo radical que tiene esa expresión: yo en esta hora declaro sobre tu vida tal cosa, y yo te libero en este momento de tal otra cosa, y yo esto, y yo el otro, y yo digo, ¡guau! ¡Qué impresionante! ¿El hombre tiene la capacidad de liberar a otro hombre? Ya quisiera el hombre tener esa capacidad, pero no es así. Entonces, ¿cuál es el problema con la superación personal de la cual hablaremos? Es que el hombre se coloca en el centro del problema, pero la misma persona que tiene el problema se pone como su salvador. Vea usted, yo me esclavizo y yo me libero. ¿Podría ser eso cierto? Bueno, vayamos a leyendo algunas cosas. ¿Qué es la autosuperación? La superación es el crecimiento o desarrollo interior del individuo por sí mismo. Es la vía que recorre el humano, son diferentes definiciones que fui encontrando, para sacar lo mejor de sí mismo. Atención, sacar lo mejor de mí mismo, sacar lo mejor de mi interior y de mi conciencia. La superación personal muestra la capacidad que tiene una persona a través de su inteligencia, de su dedicación para alcanzar sus objetivos y crecer como persona. Es decir, hay algo bueno en mí. El gnosticismo nos decía que todas las personas tienen una luz interior que está buscando ir hacia el creador. Este creador no era Dios, era otro creador. Hay algo bueno en mí que me va a guiar a hacer las cosas bien. Hay algo bueno en mí que me va a ayudar a curarme a mí mismo. Pero la solución está en ti. Tú tienes la decisión. Tú tienes la autoridad. Por eso lo que tú decretas con tu boca, eso tiene mucho poder. Porque el poder de tus palabras, el poder de tu mente, el poder de lo que tú visualizas, ya está la persona visualizando cosas, porque en mi mente, en mi corazón y de mí va a salir lo bueno. En nuestro interior hay algo bueno. En nuestro interior está la paz. Estoy buscando la paz que me falta, pero de mi interior va a salir la paz. Estoy buscando las fuerzas que me faltan, pero de mi interior va a salir la fuerza. Bueno, dentro de ti tienes todos los recursos necesarios para lograr tus metas. Por ejemplo, la constancia, la tenacidad, la paciencia, la capacidad de sacrificio, la pasión, estas cualidades que acompañan de forma directa a la voluntad en un proceso de superación personal. Entonces, hoy en día, la psicología se ha volcado hacia ese punto. El hombre puede sanarse a sí mismo y puede salir de sus problemas por medio de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, la famosísima fuerza de voluntad. Hoy escuchamos de coaching emocional, una persona que te va a guiar a descubrir lo bueno en ti y cómo enfocar tus capacidades para sobresalir, para resaltar o para escapar de las cosas que te han esclavizado. Y entonces tú lees libros de autoayuda, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y hay muchísimos libros de superación personal, de que tú eres un campeón, tú todo lo puedes. Eso también se ha metido a la iglesia. Hay predicadores que no son bíblicos, sino buscan emocionarte, que te dicen, es que tú eres un campeón, tú eres un campeón, tú eres una princesa de Dios.
Y para ti nada es imposible. Tú tienes que decretar con tu boca tal cosa y eso vas a recibir. Y entonces te enfocan, porque en realidad es un asunto de enfoque, todos tus pensamientos tienen que estar dedicados a cierta cosa para que tú lo puedas alcanzar. Y hacen una mezcla. Es que el que tiene fe arrebata las bendiciones, arrebata, y tú tienes la capacidad de lograrlo a momento. El hombre tiene la capacidad de autorredimirse. El hombre tiene la capacidad de autosuperarse. Yo me construyo a mí mismo. Fíjese que ese es uno de los pensamientos, el hombre por el hombre. El hombre capaz de redimir al hombre. Anaxágoras tenía esta frase, el hombre es capaz de salvar a la humanidad. ¿El hombre es capaz de salvar a la humanidad? Bueno, es interesante porque la verdad de la condición humana que nosotros vemos en la Escritura es total y absolutamente diferente. La Escritura nos dice que a causa del pecado, el hombre fue totalmente incapacitado para hacer el bien. Por favor, acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Porque cuando nosotros hablamos acerca del pecado, tenemos que reconocer primero cuál es nuestra condición para que podamos entender o en medida de qué podríamos nosotros autorredimirnos. ¿Cómo podríamos nosotros autoayudarnos? El tema de la autoayuda. Efesios capítulo 2 de los versículos 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Subraya esa palabra. Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y este pasaje nos ayuda a entender nuestra condición, la verdadera condición humana, porque aquí hay una mentira. Tenemos que descubrir la verdad dejando claro cuál es la mentira. La mentira es que el hombre tiene la capacidad de lograr su libertad por sus propios medios. Esa es la mentira. ¿Recuerda usted Génesis capítulo 3? Génesis capítulo 3 nos muestra la tentación de Satanás a Adán y Eva. Y le dice, mira, Dios te dijo que no comieras de todos los árboles. No, Dios nos dijo que sí podíamos de todos los árboles, pero del árbol de la vida, del bien y del mal, no podíamos comer. Y la mentira de Satanás es, mira, no es que no puedas comer, sino que sabe Dios que si tú lo comes, tú vas a saber el bien y el mal. Tú vas a poder hacer lo que quieras y serás como Dios. Mentira. La mentira plasmada ahí es, tú vas a ser como Dios y tú vas a poder salvarte. Ahí está la mentira. La mentira que el humanismo tiene hoy es, yo no necesito de nadie para salvarme. Yo me puedo autoayudar. Yo me puedo liberar a mí mismo. El hombre no necesita de un Dios. El hombre se necesita a sí mismo. Cuidado con esas afirmaciones. Cuidado con estas cosas que tienen que ver con la autoayuda, porque soy yo.
yo u otra persona la que va a hacer liberación sobre mí. El hombre no tiene esta capacidad. En cambio, el texto dice que absolutamente todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No nos vamos a cansar de leer, y por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 5 en adelante, que nos dice que desde la planta de nuestro pie hasta la coronilla de la cabeza, todo el hombre es hinchazón y podrida llaga. No hay nada bueno en él. No hay nada que lo pueda ayudar. Romanos capítulo 1 nos dice que la mente del hombre fue entregada a una mente reprobada, totalmente infestada de maldad, de pecado. Estamos plagados de la maldad. Génesis capítulo 5 y capítulo 6 nos presentan que los designios del corazón del hombre iban constantemente al mal. El hombre plagado de pecado. Entonces el hombre lleno de pecado, a causa del pecado, llega la caída. Y la imagen de Dios, lo que Dios creó bueno en gran manera, queda totalmente distorsionada. No se pierde el ser imagen, sino que se pierde la perfección de la imagen y el hombre queda totalmente incapacitado de hacer el bien. Atención con esto. Totalmente incapacitado de hacer el bien. Y aquí es donde yo no quise responder la pregunta en la semana porque sabía que aquí lo íbamos a responder. La gente hoy cree que tiene su libre albedrío, mi libre voluntad. La libre voluntad del hombre implica que no necesita de Dios para hacer tal o cual cosa, sino que tiene la capacidad innata de decidir. Y si bien es cierto, Dios no nos hizo robots, el pecado en el corazón del hombre ha causado que el hombre decida, pero absolutamente hacia el mal. No decide hacia el bien, sino siempre decide hacia el mal. Entonces está predispuesto. No va a hacer lo bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo capítulo 14. No hay quien haga lo bueno. A la causa del pecado, toda la voluntad del hombre fue desviada hacia hacer el mal. Nadie quiere dar la gloria a Dios. Entonces, eso nos hace a nosotros esclavos del pecado. El hombre, a causa del pecado, ha sido esclavizado y entonces vivimos en la esclavitud. Un esclavo es aquella persona que no puede hacer nada por su propia voluntad, sino está sujeto a su amo. Y la escritura nos muestra que nosotros, a causa del pecado, fuimos esclavizados al pecado y aunque quisiéramos hacer lo bueno, no podemos hacerlo. Por favor, acompáñenme a Romanos. En Romanos nosotros encontramos un trabalenguas que a mí me gusta mucho, porque dice Pablo dice que el pecado que mora en nosotros es tan grave que lo que no queremos hacer, eso hacemos. Romanos capítulo 7 dice, versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cada vez, en vez de querer poder hacer lo bueno, siempre soy más y más y más pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien.
porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Si usted subraya esta frase, va a encontrar que son 3 veces que dice el mal que está en mí. El pecado que mora en mí. Totalmente plagado. Yo, aunque quiera hacer lo bueno, aunque piense hacer lo bueno, el pecado que mora en mí me va a guiar a hacer lo malo. Entonces yo soy esclavo del pecado, por lo cual necesito de un Salvador. Yo necesito de un Salvador. Si yo estoy en vicios, yo no puedo ser mi propio Salvador. Si yo tengo problemas matrimoniales, yo no puedo ser mi propio Salvador. Si yo tengo problemas de carácter, yo no puedo ser mi propio Salvador. Si yo tengo cualquier tipo de problema en cuestión de inmoralidad sexual, llámese pornografía, llámese masturbación, llámese adulterio, fornicación, lascivia y todos esos aspectos de carácter sexual que nos corresponde en alguna ocasión platicar en consejería, debemos entender que el hombre por sus propias fuerzas jamás va a poder ser libre de su pecado. Todos los problemas del hombre, hermanos, y parece que estamos absolutizando algo, pero es en realidad, todos los problemas del hombre son a causa del pecado en su corazón. Todos. Tenemos problemas económicos, es por causa del pecado en nuestro corazón, del nuestro y de toda la humanidad. Tenemos problemas de salud, es a causa del pecado en nuestro corazón y de toda la humanidad. Y hable usted del tema que usted quiera hablar, el corazón del hombre está lleno de toda maldad. El hombre está totalmente incapacitado de hacer el bien. Aparentemente hay personas que hacen lo bueno, pero no hacen lo bueno para dar la gloria a Dios, sino hacen lo bueno para darse gloria a sí mismo. ¿Puede una persona no redimida hacer cosas buenas? Sí las puede hacer, porque son aparentemente buenas, pero ¿son buenas delante de la justicia de Dios? No, porque la Escritura dice que nuestras obras sin el Señor, delante de Él son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros. Y hermanos, cuando hablamos acerca de la consejería, debemos reconocer como consejeros, en primer lugar, que somos inmerecedores de la gracia divina, pero somos amados por el Señor y por eso hoy estamos en un proceso de santificación igual que los demás. Y que la persona a la cual estamos aconsejando, lo único que está manifestando es el pecado que mora en él. Tenemos que tener esto bien claro. La persona está sufriendo de depresión, está manifestando el pecado que mora en él. Está manifestando los ídolos de su corazón. Está manifestando lo que hay en realidad en su corazón. Lo que dijimos al principio de la clase es, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿cómo puedo yo aconsejar o guiar a una persona hacia el cambio bíblico? ¿Cómo puedo yo acompañar a una persona hacia un cambio? Porque este es el tema de la consejería. Llegan las personas, pastor, tengo este problema de carácter que me causa problemas, que me causa dolor, que causa problemas en mi familia, con mi trabajo, en todos lados. ¿Cómo puedo cambiar? Llega una hermana y te dice, es que el pastor, ya me di cuenta que el problema son los celos.
pero ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo me los quito? ¿Cómo los apago? ¿Cómo hago para quitar eso de mi mente, de mi corazón? ¿Cómo lo quito? Y el tema es que mucha gente dice, bueno, mira, sigue estos 5 pasos para eliminar el estrés, 5 pasos para eliminar los celos, 5 pasos, 4 pasos, 5 puntos, 3 puntos. Y es bien interesante porque como todos estamos pensando en hacer cosas fáciles, pues que me den una receta, mira, con estas pastillas, atención con eso, con estas pastillas se te cura el estrés. Sí vas a estar bien relajado, claro que sí, pero no vas a estar en paz. Sí, las palpitaciones de tu corazón van a bajar y no vas a estar sudoroso, nervioso, como los cuadros de ansiedad que hablamos la semana pasada, pero no va a cambiar la situación. No va a haber paz en tu corazón. Porque ¿cuál es el centro de la consejería? Conocer a Cristo es el mensaje de la consejería. Es el medio para la consejería y es el fin de la consejería bíblica. Cuando nosotros entendamos que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero a causa del pecado fue distorsionada la imagen de Dios. Pero por medio de la obra redentora de Cristo, la imagen que había sido distorsionada va a llegar a ser la imagen nuevamente redimida. Cuando nosotros entendamos esto, tendremos el mapa claro de la consejería. Ese es el mapa de la consejería. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. A causa del pecado, esa imagen fue distorsionada y trae todas las consecuencias habidas y por haber. Pero solamente por medio de Cristo, esta persona va a volver a tener la imagen de Cristo. El propósito del cambio bíblico es que lleguemos a ser transformados a la imagen de su amado Hijo, a la imagen de Cristo. Nuestro carácter, la Escritura nos da muchos ejemplos de cómo nuestro carácter tiene que ser una imitación exacta del carácter de Cristo. Que nosotros tengamos la mente y el corazón de Cristo, las actitudes de Cristo. Filipenses capítulo 2, finalmente tengamos un mismo sentir y hagamos lo mismo que hizo Cristo. Y todos los pasajes nos ayudan a entender que el mensaje de la consejería es Cristo. Si Cristo no reina en el corazón de la persona, no habrá un verdadero cambio. Si Cristo no transforma, no habrá un cambio. Y si no se está pareciendo cada día más a Cristo, en realidad no hay un cambio. Cristo es el mensaje, el medio y el fin de la consejería bíblica. Y nosotros debemos entender que tenemos que aconsejar a una persona para que tenga un cambio verdaderamente bíblico. Todo el tema de estas clases ha sido consejería verdaderamente bíblica. Y entonces el cambio en el corazón de la persona solamente se va a dar por medio de la obra de la Trinidad. Ya hablamos acerca del Padre, ya hablamos acerca del Hijo, ahorita hablaremos de la obra del Espíritu Santo. En teología pastoral se llama consejería neutética. Neutético tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces hoy hablaremos acerca de la obra del Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, es uno de mis pasajes preferidos, porque nos deja ver cuál es la obra del Espíritu Santo. Dice este pasaje: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocerán al Padre ni a mí.
Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me preguntará, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Él los convencerá de su pecado. Fíjese, hermano, que esto es una realidad. Una persona creyente en Jesucristo reconoce su condición de pecado, reconoce su maldad y reconoce que está totalmente incapacitado de hacer el bien y que necesita del Salvador. Pero si usted le pregunta a una persona que no es creyente si es pecador, le va a decir, sí, pues sí, tal vez yo sea pecador. Pero pues así estoy bien, soy mejor que algunos otros. Inclusive hasta soy mejor que unos cristianos que yo conozco de mi cuadra. No, yo soy una buena persona. Una persona hace un tiempo, y yo me quedé espantado, una persona de iglesia, pilar de la iglesia, ella decía estas palabras: yo jamás he ofendido a nadie, nunca, nunca he ofendido a nadie. Y si alguno hubiera ofendido, que venga delante de mí y que me diga en qué lo he ofendido. Y yo ya les había dicho a ustedes alguna ocasión de esta persona. Yo pienso que sí iba a ser una gran fila enfrente de su casa y iba a tener que dar cuadruplicado todo lo que había robado, ¿no? Y es que hay gente que no reconoce su pecado. Hay gente que se sabe pecadora y no le causa ningún problema. También esa es una verdad. Un borracho sabe que es borracho. ¿Sabe que está mal? Sí. O sea, uno le dice, oye, pero es que está mal lo que estás haciendo. Pues sí, sí sé que está mal. Oye, pero ¿por qué no cambias? Cuando yo diga que lo dejo, lo dejo. Oye, pero es que yo así estoy bien, gracias. Mira, hay gente que está peor. Y qué difícil es, porque la gente que no ha sido guiada por el Espíritu Santo al arrepentimiento no se ha convencido de su pecado. Inclusive, al hablar acerca de la consejería, viene una familia, viene el esposo o la esposa que han tenido problemas de eh, infidelidad. Usted puede notar claramente si las personas están arrepentidas o no. Es sencillo. Es que ella tuvo la culpa y por su culpa yo la engañé. Ah, qué interesante. Mire qué fácil. Es que el otro es el culpable. Yo no tengo el problema. Yo no pequé. El otro me hizo pecar. No está arrepentido de su pecado. No está arrepentido de su maldad. Inclusive en la iglesia llega una persona, se casa en yugo desigual, llegan los hermanos y dicen, y hermana, no estuvo bien lo que hiciste, hermano. No importa, yo lo voy a cambiar. Esa persona no ha entendido su condición de pecado, no ha entendido la falta grave que ha hecho contra Dios. Generalmente las disciplinas que se dan en la iglesia y que las personas se van de la iglesia a causa de la disciplina es porque no entendieron su pecado, no están arrepentidos de su pecado. Y hermano, y aquí es muy difícil lo que debo de decir, pero si una persona no ha entendido su pecado, quiere decir que el Espíritu Santo no está en él. Y si el Espíritu Santo no está en él, no es creyente. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado.
el pecado que mora en mí y la necesidad que tengo del perdón, de la reconciliación, de el ser restaurado nuevamente en Cristo. El Espíritu Santo nos va a guiar al arrepentimiento. En la consejería bíblica es de suma importancia dejarle ver al hermano cuál es su pecado. Si el hermano reconoce su pecado, ¿en qué aspecto estoy pecando al reaccionar así? El Espíritu Santo le guiará al arrepentimiento. Y una vez arrepentido, reaccionará hacia el perdón, hacia el pedir perdón. Y una vez que pida perdón, la obra de reconciliación del Espíritu Santo será en su vida y en el de su familia. Pero si no hay arrepentimiento, es porque no hubo convicción de pecado y es porque el Espíritu Santo no ha obrado en él. Entonces, debemos ser muy claros en esto. El consejero, lo único que hace es ser portavoz de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hace toda la obra de consejería, porque Él es el consolador. Él es el que lo va a guiar hacia el pecado. Él es el que lo va a guiar hacia la justicia. Él es el que lo va a guiar hacia el juicio. Fíjese, hermano, que nosotros debemos ser claros. Entre cristianos es difícil a veces corregir a los hermanos, porque podemos lastimar sus sentimientos. Pero la tarea no es que yo como consejero lastime sus sentimientos, sino que él se ponga a cuentas con el Señor. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El problema en la consejería de la psicología moderna es que no hace responsable al hombre de su condición, sino se lo da al ambiente. Y no le deja ver su incapacidad de autosabotaje. En realidad el hombre se autosabotea, no se autorrecupera, no se autoayuda, sino que solamente va caminando hacia el mal. A diferencia de la psicología moderna, la consejería bíblica hace responsable al hombre de su condición, lo hace responsable de su pecado. Le deja ver su incapacidad de autorrecuperación y le provee la dirección para superar la crisis. Es guiarlo al arrepentimiento, que reconozca quién es el Señor. ¿Cuál es la tarea de la consejería? Bueno, como estamos dando la dirección, es la obra de santificación del Espíritu Santo. Mire, hermano, aquí hay una brecha muy grande y aquí es donde se parte todo lo que hemos escuchado acerca de psicología social o como lo queramos pensar. Porque aquí tenemos que ver cuál es el propósito de la consejería. Es guiar a la persona a la santificación. La santificación tiene el propósito no solamente de arreglar el problema, sino purificar el corazón de la persona. No solamente los motivos o las motivaciones de la persona, sino todo el comportamiento. La obra del Espíritu Santo de regenerar al hombre redimido conforme a la imagen con la que fue creado. Perfección y santidad. Cabe recalcar que no es un instante, la santificación no es un instante, sino es un proceso dado por Dios de un cambio, donde el objetivo es ser transformado a la imagen de Jesucristo por medio de la purificación de nuestra vida. Y es que esto es el Evangelio, que solamente por medio de Cristo va a haber un cambio en toda la vida.
generalmente va una familia y dice, pastor, ayúdeme a aconsejar a mi hijo. Fíjese que se porta mal, no nos obedece, no nos hace caso, se quiere ir de la casa, quiere hacer esto, quiere hacer el otro. Y cuando uno platica con el joven de iglesia, joven cristiano, lo que en realidad hay en su corazón es que tengo rebeldía porque me traen a la iglesia, pero yo no quería venir. Yo no conozco de Cristo. Hermanos, cuando nosotros conocemos de Cristo, el Espíritu Santo regenera el corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre es regenerado, cambian todas las perspectivas, toda la forma de pensar del hombre, empieza un cambio radical. Recordemos lo que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es que el problema es que no necesitamos un cambio de actividades. La psicología moderna nos ayuda a hacer terapias. Bueno, mire, vamos a hacer una terapia conductual, donde a usted lo vamos a cambiar de actividades, y lo vamos a cambiar de compañías, y lo vamos a cambiar de lugar, para que usted, al cambiar su entorno, pueda reconstruir unas nuevas relaciones, unas nuevas actitudes, al cambiar su entorno. Y lo que es muy claro es que cambió el entorno y la persona o continúa con esos problemas o deja unos que otros problemas, pero se aprende otros cuantos problemas. Y entonces la terapia conductual muchas veces es distraer la atención y no ir al problema, que es el problema del corazón. Lo que el hombre necesita para cambiar es la regeneración de su corazón. Dice, y él volverá los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es que es la obra de Dios quien va a cambiar los corazones del matrimonio, y el esposo va a volver a amar a la esposa y la esposa va a volver a amar al esposo, así como Cristo amó a su iglesia. Y las personas que estaban muertas en sus delitos y pecados han renacido y están siendo transformados para llegar a la imagen de Jesucristo. Por eso es el final, el objetivo de la consejería es guiar a las personas en el proceso de santificación. Es muy diferente a cambiar actividades y recetar algunas cosas. En realidad lo que se busca es la redención de la vida, un cambio integral, y esto no puede ser dado más que por la obra de Jesucristo en el corazón. Entonces, no solamente es el comportamiento, sino es cambiar el corazón. Según el Catecismo de Westminster, recuperando algunas de las cosas que tomamos en nuestra clase, es la obra de la gracia libre de Dios por la cual somos renovados a la imagen de Cristo y somos hechos más y más capaces de morir al pecado y vivir a la justicia. Debemos entender que estamos en un proceso de santificación. Filipenses capítulo 1 nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Efesios capítulo 4 también nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto, que conozcamos a Cristo. Entonces, el proceso de cambio que tenemos que guiar a los hermanos es un cambio verdaderamente bíblico, un proceso provisto por el Espíritu Santo que por medio de la palabra conduce al aconsejado a un cambio de acuerdo con el modelo de Cristo y al fin principal del hombre, que es glorificar a Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si mis problemas, sea el cual sea, me hacen deshonrar a Dios. El objetivo de la consejería bíblica no es solucionar el problema, sino transformar la vida.
para que esa persona que había dejado de dar la gloria a Dios por medio de sus actitudes, ahora regrese a su estado original, a la renovación en Cristo. La imagen distorsionada por medio de Cristo ha sido recuperada y ahora todos tenemos que caminar al modelo de Cristo. Entonces se cambia la vida, no se cambia la conducta. No es una terapia conductual, no es una consulta de una ocasión, no es un método, mire, siga tantos pasos, y no es una prescripción. En la clase pasada hablábamos acerca de esto. Hay medicamentos que se dan para calmar los síntomas, pero no calman, no curan el problema. Calman los síntomas, calman la reacción. Si es un aspecto físico, lo van a ayudar y eso es bueno, pero no van a curar el problema del corazón. Y el problema del corazón se llama pecado. Y el pecado no se cura con ninguna otra cosa más que con la justificación, el perdón dado única y exclusivamente por Cristo. Entonces el Espíritu Santo es nuestro consolador. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice el texto: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, las cuales se operan en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Fíjese, hermano, que Dios en su gracia ha dado a la iglesia la tarea de la consejería, la tarea del acompañamiento. Y entonces la consejería no se circunscribe a un momento, a un solo lugar, sino es un proceso de acompañamiento del Espíritu Santo, la consolación del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Se necesita un discipulado, se necesita el acompañamiento de la iglesia de Cristo. Hablábamos la clase pasada acerca de la iglesia como un medio de gracia dado por Dios para quitar el estrés, la ansiedad y todos estos problemas emocionales, ya que la iglesia de Cristo es un solo cuerpo y en la cual nos consolamos unos a otros. La dinámica del cambio bíblico no es un momento, sino es guiar a la consolación. Concluimos con esto. La consejería bíblica busca guiar al aconsejado a un cambio bíblico que tome la imagen de Cristo. La consejería bíblica busca guiar al aconsejado a un cambio permanente por medio del conocimiento de Cristo. La consejería bíblica busca guiar al aconsejado a la santificación. Si nosotros entendemos que la tarea de la consejería bíblica no es solamente resolver problemas, apagar fuegos, no estaríamos pensando que la consejería bíblica tiene la tarea de discipular, de pastorear el corazón del aconsejado. ¿Y qué vamos a hacer? Guiarlo a Cristo, el buen pastor. Muchas gracias por su atención, hermanos. Pastor Ismael, le doy la palabra.
Muchísimas gracias, hermano pastor. Gracias porque podemos estudiar en esta noche y ya hemos observado en asuntos de consejería que hay principios bien establecidos y lo que estamos mencionando en esta noche es precisamente el tipo de consejería nutética. ¿Qué significa esto? Pues ya lo hemos escuchado, que es el tipo de consejería que trae la dirección escritural, que nos lleva a la santidad, que nos convence el Espíritu Santo de toda maldad, de todo pecado, de toda injusticia. Y bueno, hermanos, qué bueno que en esta noche hemos podido estudiar este tema. Quiero preguntar en esta noche si hay algún comentario. Aquí se menciona uno que dice, el querer cambiar el corazón pecaminoso está solo en el Espíritu Santo o también en el querer del hombre. Bueno, principalmente, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos convence de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. No puede haber un cambio en el corazón a menos que el Espíritu Santo lo haga. Lo que sí podemos hacer es presentar desde las Sagradas Escrituras el principio. Por ejemplo, la palabra nutesis significa amonestar, es decir, presentar el principio de la Sagrada Escritura sobre el tema que estamos tratando. Si estamos hablando de un asunto de divorcio, ¿qué es lo que la palabra nos dice? ¿Y cuál es la situación que se está viendo en ese momento? Entonces, la palabra nutético tiene que ver con amonestar, dar el consejo o dar la dirección escritural, y de ahí vienen realmente todos los cambios que se puedan hacer, pero el único que puede hacer el cambio efectivo es el Espíritu Santo. Ahora, nadie va a cambiar a menos de que el Espíritu Santo lo haga, pero nadie puede sentir el deseo de cambiar si el Espíritu Santo no lo trabajó primero. Creo que esta primera pregunta es muy importante y muy útil para lo que nosotros estamos pensando en este momento. Porque el Espíritu Santo, ya dijimos, nos convence del pecado y pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces el hombre cambia en base a la respuesta dada por el Espíritu Santo. Creo que la pregunta fue muy buena, pero hermanos, el asunto nutético tiene que ser con la amonestación de la palabra santa. No solamente la amonestación o el regaño de alguien, sino es la amonestación que nos presenta la Sagrada Escritura. ¿Sí? Si hubiese otra pregunta, con mucho gusto la podemos comentar porque lo que estamos mencionando en este día es importante. Noten, por favor, queridos hermanos, que comenzó nuestro estudio acerca de la autosuperación o con la idea de que nosotros somos buenos, que somos importantes y que nosotros podemos autoestimularnos a nosotros mismos para alcanzar el éxito, y esto nos lo venden todos los días en los medios de comunicación. Voy a comentar algo muy sencillo. Si usted ha visto en su televisor, no sé si le gusta ese tipo de programas, pero hay un reality show que se llama El Hexatlón. Y entonces el conductor siempre está dando pensamientos que tienen que ver con la autoayuda. Y este asuntito de la autoayuda
es un asunto que tenemos bien metido en nuestra época. Creo que el estudio de hoy es muy útil porque nos está llevando a pensar, cuidado con pensar que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas, o cuidado de pensar que nosotros somos invencibles, imbatibles, y que la fuerza, la razón, la luz está dentro de nosotros. Hermanos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Tú y tus decisiones definen tu futuro. Fíjense qué interesante. Son cosas que ya se mencionaron, pero hermanos, estamos en una época con la idea donde la autosatisfacción y pensar que nosotros las podemos todas. Y sobre este asunto de, hay muchos libros donde siempre se está estimulando pensando que nosotros somos muy capaces, que somos muy importantes, que la fuerza está en nosotros. Aquí está una pregunta. Nuestra oración hacia los familiares, amistades o alguna persona debe ser primero la misericordia de Dios para su salvación y que el Espíritu Santo lo redarguya. Bueno, no podemos contestar tan ampliamente como nos gustaría, porque a veces tenemos solamente la pregunta, pero debe haber un antecedente. Pero, por ejemplo, nuestra oración hacia los familiares, amistades o alguna persona debe ser primero la misericordia de Dios para su salvación y que el Espíritu Santo lo redarguya. Él lo puede hacer. ¿Sí? Él, hermanos amados, Él lo puede hacer. Dios puede hacer ese cambio especial. Ahora, qué bueno que oramos por la salvación, pero también hay otras cosas que las personas necesitan. Y recuerden ustedes que nuestra oración por las personas debe ser de un asunto integral, no solamente por la salvación, sino por la comodidad, la tranquilidad, la transformación. Pero efectivamente el Espíritu Santo es el que hace los cambios. Hermana Dina, vamos a darle primero a la hermana Dina. Hermana Dina tiene una pregunta, un comentario. Hermana, hágalo por favor y después iremos con Moisés. Buenas noches, pastor. Hermana, muy buenas noches. Qué gusto Creo saludarla. Buenas noches. Igualmente. Creo que tocó un punto muy importante en la clase, en que es difícil a veces en que cuando conversamos con psicólogos. Yo tengo un amigo que tratamos de conversar sobre este punto, desde qué punto se puede hacer la consejería. Entonces, él tiene una perspectiva diferente y este siempre ha sido mi concepto en cómo el pastor lo expuso hoy, que es desde la condición del hombre, debemos entender que nada puede hacer en sí mismo. Y en el aspecto del matrimonio, hoy escuchaba unos hermanos hablando sobre este mismo tema, de que muchas veces entre parejas no podemos amarnos entre nosotros si no amamos a Dios primero y no entendemos nuestra condición delante de Dios y ser redimidos de nuestros pecados y dejar ese egoísmo y podernos amarnos entre parejas y servirnos unos con otros, como Cristo se entrega a su iglesia. De esa misma manera el varón y la mujer se entregan mutuamente, por eso son uno solo. Y desde esa perspectiva, a veces a nosotros se nos olvida, y en consejería, como dice el pastor, a veces pues sí, nos echamos la culpa unos con otros, porque esa es nuestra naturaleza, dentro de nuestro egoísmo, pues no aceptamos nuestras faltas ante nuestro cónyuge, porque eso es lo que sucede. Pero creo yo que son temas muy importantes, entender nuestra condición humana, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, es difícil que podamos perdonarnos unos con otros si no entendemos desde ese punto.
porque nos creemos buenos. Yo leía un libro, este tiempo que estoy aquí con mi esposo, estaba leyendo un libro, y ahí mencionaba que nada bueno hace el hombre, el hombre no redimido, nada bueno hace, hasta un vaso de agua aparentemente lo hace con bondad, pero realmente lo hace con pecado. O sea, está en su pecado haciendo aparentemente algo bueno, y todo lo que hace es pecado. No, porque no está redimido aún. Y los que somos redimidos en el Señor lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y a veces eso es difícil entenderlo cuando no hemos entendido. Yo me quedé pensando en ese punto que dijo el pastor. Si el Espíritu Santo no nos muestra arrepentimiento, pues podríamos decir que no somos elegidos. Y me quedo pensando en eso. Tendríamos que sentir, no sentir, sino esa convicción de pecado a través de que el Espíritu Santo nos muestre esa convicción de pecado y sentir ese temor ante Dios. Y muchas veces creo yo que no lo sentimos algunas veces o no sé, pero creo yo que debemos entender eso, que todo es obra del Espíritu Santo para traernos a los pies del Señor y sentir esa convicción de pecado en nosotros. Entonces, gracias, pastor, por confirmar muchas cosas y entenderlas de esta manera desde la perspectiva de la consejería bíblica, porque muchas veces no lo entendemos desde ahí, sino desde la condición del orden salutis, por decirlo así. Entonces, pero es bueno entenderlo desde esta perspectiva en el que usted está mencionando. Algo que es importantísimo que nosotros tengamos en claro es cuando hablamos de consejería bíblica, hay un punto de partida específico, es la condición caída del hombre. Entonces, si nosotros recibimos, por ejemplo, un matrimonio que viene en problemas, no le echamos la culpa a ninguno de los dos, sino se la echamos a los dos, ¿no? Generalmente decimos, la esposa viene diciendo, es que él es así, es que él tiene estas actitudes, él tiene estas cosas, él tiene estos modos. Ella dice, no, es que el culpable es él, es que él tiene esto, él tiene el otro. Pero en realidad ninguno de los dos es mejor que el otro, o ninguno de los dos es peor que el otro. En realidad, ambos son pecadores. Delante de los ojos de Dios, ambos somos pecadores. Entonces, es la obra del Espíritu Santo que nos haga Él reconocer nuestra condición. Si como yo escribí hace ratito, vaya pecador con el que se casó mi esposa, y pobrecita, porque en realidad ninguno de nosotros puede decir yo soy más justo que el otro. Entonces hay que empezar a tratar con el pecado en el corazón. Si se habla acerca de divorcio, bueno, la escritura dice es que es por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón es que ahí están los problemas como están. Si es una pareja de creyentes, no debería haber divorcio. No debería haber divorcio. Pero ambos están con la dureza, con la necedad en su corazón, y el tema a tratar no es el divorcio, sino es la dureza de su corazón, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de redención, la necesidad de Cristo en su hogar. Porque si no se entiende la necesidad de Cristo, entonces no va a haber un cambio. No entiendo mi pecado, entonces no entiendo mi necesidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese punto? Es que el que necesita corrección es él. La que necesita corrección es ella. Yo soy la víctima. Y no eres la víctima. Eres parte del problema y tú también eres parte de la situación. Y entonces ambos tienen que trabajar en su relación guiados por el Espíritu Santo. Si no es Cristo quien gobierne ese hogar, no habrá restauración del matrimonio. Así, si habláramos en algún otro aspecto de la consejería, que ya son temas un poco más delicados o más largos, más amplios, es el mismo asunto.
se necesita el arrepentimiento. Si una persona no entiende el pecado, las consecuencias del pecado, cómo lastima con su pecado, no llegará a la comprensión de lo mal que está. Si la persona no lo entiende, no va a cambiar, porque no le ha sido dado por el Espíritu Santo entenderlo. Cuando el Espíritu Santo te hace entender eso, el Espíritu Santo es quien va a aplicar en ti ese querer venir al arrepentimiento. Hermanos, es que el arrepentimiento no es solamente decir, ay, lo siento, ay, me equivoqué. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento bíblicamente significa cambio de dirección, cambio radical, cambio de actitud, cambio de todo. Eso es arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento en el corazón, es porque el Espíritu Santo no lo ha dado. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Sí, hermanos, aquí hay un punto que es muy importante y que debemos de considerar. Algo que yo debo de reconocer es que yo no soy perfecto y debo de reconocer que tampoco mi esposa es perfecta. Ella es una persona como yo, somos pecadores y debemos de reconocer precisamente eso. Entonces, a veces queremos que nuestra esposa o nosotros mismos reaccionemos como personas transformadas como si fuéramos perfectos y no lo somos. Entonces, cuando yo estoy pensando en que mi esposa y yo somos pecadores, debemos de entender dos cosas, que necesitamos del poder de Dios para tener un buen matrimonio, porque de otra forma no lo podríamos tener. Hace muchos años yo comencé a estudiar un pasaje por una necesidad que tenía de predicar en un culto de la Semana del Hogar sobre el matrimonio. Y después de andar buscando algún pasaje, encontré Eclesiastés 9:9. Si ustedes lo tienen ahí, dice el texto, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Dice todos los días. Y coma, todos los días, insiste, todos los días de tu vanidad. Y luego da la razón, porque esta es tu parte en la vida con que tú y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Algo que yo entendí, hermanos, en esa ocasión, es que yo tenía la obligación de gozar de la vida con la mujer que amo. Pero dice el texto, todos los días de la vida de mi vanidad que me fueron dados debajo del sol. Pero después el texto dice todos los días. Entonces es todos los días y cada día. Y entonces aquí aprendí una lección. ¿Por qué tenía yo que estar peleando, discutiendo con mi esposa cuando el texto me está diciendo que yo debo de buscar la forma de llevarme mucho mejor que ella? Y entonces aquí se dio un principio neutético. ¿Cuál es el principio neutético? Que el Espíritu Santo me hizo sentir que ya no tenía que estar pasando la vida peleando con mi esposa, sino que todos los días tenía que llevarme bien con ella. Y hermanos, quiero decirles que a partir de esa ocasión, nuestro matrimonio comenzó a cambiar. No solamente porque el Espíritu Santo convenció mi corazón de que soy pecador y que necesito tratar de llevarme mejor con mi esposa y de dejar a un lado todas aquellas cosas que siempre está uno marcando, que si tu culpa, que si mi culpa, que esto nos pasó porque tú actuaste de esta forma, porque tú actuaste de la otra forma. Es mi obligación como cristiano tratar de llevarme bien con mi esposa siempre. Esos señalamientos, esos reproches, esas cositas donde siempre estamos mencionando, pero que si tú, pero que si la otra vez, pero si aquel día. Entonces, queridos hermanos, esto nos perjudica. Ahora, si mi pareja no reacciona ante eso, entonces yo no podré hacer nada, solamente orar. Pero estoy convencido que la blanda respuesta quita la ira
y esto lleva a la otra persona también a reaccionar. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días. Entonces, si en este momento los que somos casados comenzamos a pensar que ya no debo de estar peleando por todo, o más bien por nada, debo de cambiar sobre estos principios. Bueno, gracias hermanos por esta pregunta que me pareció muy buena, muy atinada, hermana Dina, qué bueno que la mencionó y nos hace a todos temblar porque todos queremos que el que sea perfecto es el otro, pero no yo. En este caso debe ser un asunto recíproco, pero debo entender que mi esposa no es perfecta, yo no soy perfecto y entonces que tengo una capacidad caída y que necesito ser movido por el Espíritu Santo para cambiar. Si no, eso no va a funcionar y el matrimonio va a ir para abajo. Moy, tú habías levantado tu mano. ¿Quieres comentarlo, por favor? Sí, hermano, creo que la levanté por nerviosismo, pero gracias a Dios también por entusiasmo. Pero bueno. Es que se me hace extremadamente filosófico lo que menciona el apóstol Pablo, ¿no? Porque igual uno podría como justificarse en ello, ¿no? Decir es que yo soy pecador y me guía todo lo pecaminoso, todo lo malo, eso es lo que me gusta hacer y por eso estoy en eso. Pero creo que, bien ha dicho la hermana Dina, creo que no hemos entendido el llamamiento, la justificación, la redención, el perdón, todo el eximio, todo lo que Dios en su infinita misericordia nos llama a santificación, en ese sentido. Pero sí me parece que hay que analizarlo versículo por versículo y me daré a la tarea hoy en la noche de analizarlo así, porque me parece sumamente intrigante analizar este capítulo de Efesios. Pero bien, quería comentar precisamente que el formulario que mencioné antes de la clase va directamente a la respuesta, es decir, la respuesta la vamos a tener en la palabra de Dios, en la Biblia misma, pero siempre y cuando nosotros sepamos identificar el problema. Y para eso hay que pedirle también la ayuda al Espíritu Santo, que nos ayude a identificar nuestra condición pecaminosa, es decir, qué es lo que está afectando mi vida personal, mi vida cristiana, mi relación, mi comunión con Dios, y por consiguiente, qué está afectando mi relación matrimonial o familiar o la que sea, en ese sentido. Pero quisiera comentarles un caso problema, podría decirle así, porque luego, cuando no se atiende el problema primero, podríamos llegar a un problema infinito y luego no sabemos cómo poder solucionar ese problema que ya se volvió infinito. Sí. Y el asunto es que, por ejemplo, parezca un poco ficticio, es un caso real, en el asunto de, pongámoslo así, una persona, una mujer que se embaraza a muy temprana edad, digamos, no había alcanzado la mayoría de edad y se embaraza, luego se une, porque pues por las condiciones se tienen que unir, tienen que vivir juntos, etcétera, etcétera. Luego empiezan los problemas, como todo joven inmaduro, como ya habían dicho también en la clase pasada o antepasada, que las niñas se casan, ¿no? Al final de cuentas, y son niñas que se convierten en madres, pero siguen siendo niñas en ese sentido. Y ese problema te va generando otro, y luego viene el segundo hijo. No se logran entender y hay una separación. Luego vienen otras relaciones, tampoco logran consolidarse. Al final de cuentas viene otra relación, se casa y por último un gran problema que ahora está
en ese asunto de que me divorcio o no me divorcio, está ya latente. Se ha estancado un poco el asunto del divorcio por la cuestión de la pandemia y porque cerraron los juzgados. Pero eso es como que las cuestiones de cómo poder aconsejar a estas personas, pues para que, como ya se había mencionado, el esposo no es converso, pues. Entonces, la duda es esa. ¿Me divorcio porque es inconverso o no me divorcio o qué hago, no? Esa sería la pregunta. Bueno, lo sentí un poquito enredoso, el Sí, asunto, un poquito enredado, pero como se mencionó acerca de una adolescente que queda embarazada, ¿así es? es correcto. Bueno, lo primero que debemos de decir es que eso no debió de haber pasado y que no debiera pasar, pero pasa muy seguido. Sobre todo si estamos hablando de una persona que se casó, que se va a casar con una persona no creyente, bueno, realmente está en las mismas condiciones esta persona porque está mostrando no ser creyente al condescender, al hacer, al estar con una persona en una edad todavía no prudente, pero entonces está actuando como no creyente. ¿Cómo le puede ir a una persona que está rompiendo todos los principios familiares? ¿Cómo le puede ir a una joven que se está brincando todos los límites, que está rompiendo todas las enseñanzas de la familia? Seguramente le va a ir mal. Como está muy pequeña, como no tiene una persona que le esté dando la orientación correcta, es probable que más tarde llegue en esa situación. Ahora, hemos estado hablando que el consejo no se da a menos que lo pidan. Si esta joven está pidiendo el apoyo, entonces es fácil porque hay principios y bases donde le podemos ayudar. Pero si no pide el consejo, por más que se le pide el consejo, no, por más que uno quiera dar el consejo, si esta persona no lo está pidiendo, no lo va a recibir. Entonces creo que el consejo debe de darse solamente si la persona lo pide. De otra, incluso de alguna forma va a seguir empantanando la situación, pero no va a escuchar hasta que no toque fondo, hasta que no entienda que necesita ayuda, y cuando llegue la necesidad de ayuda, entonces sí se le puede apoyar. De otra forma, suena solamente como una telenovela. Si lo pide, se le da, pero si no lo pide, entonces no se le da. Ahora tú estás mencionando que sí pide el consejo, pero lo está pidiendo a gritos. Bueno, entonces, así es lo que leí. Ok, si está pidiendo el consejo, entonces sí podemos hablar con ella y decirle que lo primero que tiene que reconocer que rompió todos los principios escriturales, si se supone que es creyente. Y que si ella está pidiendo esta ayuda, lo que se puede hacer primero es, estoy entendiendo que es una joven, que no es una persona muy grande, seguramente tiene padres y tiene que ir con ellos y platicar con ellos y decirle, bueno, papá, se me están pasando esto, ya me pasó esto, me estoy enredando cada vez, pero quiero pedirles una ayuda. Y en este caso, si los padres son prudentes, le pueden ayudar también para que una persona con mayor experiencia cristiana le pueda ayudar. Y yo creo que sí se le puede ayudar. Si lo está pidiendo a gritos, Moisés, entonces la cosa es mucho más fácil. Y si ese caso que estás mencionando es auténtico, es verdadero, bueno, en algún momento, si tú gustas y si realmente está pidiendo el consejo, se lo podemos dar inbox.
Sí, sí, claro. Y eso iba a mencionar que hasta donde sé, creo que los padres no son cristianos. Otro problema. Otro Ujú. problema. Entonces, en este caso, si la muchacha está pidiendo ayuda y consejo, entonces sí se le puede dar, pero ahora sería directa con ella. Ahora, ¿estoy entendiendo que es adolescente o ya es mayor? Bueno, pues es joven, o sea, joven así, jovencísimo, casi como yo, Ah, a esa bueno, edad. bueno, bueno, bueno. Joven, pero pues obviamente se ha pasado ya, Ok. digamos, se vivió muy rápido, pues, lo que tenía que esperarse para vivir en ese Fíjate que sentido. sí se le puede ayudar, se le puede ayudar. Si ya tiene una edad, vamos a decir, joven madura o una joven adulto, entonces ya se le puede apoyar porque sí está pidiendo el apoyo y creo que hay principios que se le pueden ir presentando para que ella pueda corregir en nombre de Dios su vida. Sí se puede. Y no me parece que sea muy complicado, solamente sería cuestión de sentarse con ella para ver las distintas situaciones por las que ha estado viviendo y las partes que ha roto para que ella se pueda corregir. Ok, nada más le haré la invitación para que lo vayamos a ver. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Muy bien, amados hermanos, si hubiese alguna otra pregunta, comentario y reacción a esta clase, eh, es importante que todos podamos comentar y o concluir o dar nuestras conclusiones a este tema. Si hubiese algún otro comentario, lo escuchamos. Sí, hermana Ana Berta. Si gusta encender su micrófono para que la podamos escuchar. Ahora sí. Ah, ok, perfecto. Okay. Sí, regresando al inicio, donde hace la pregunta ¿cómo puedo cambiar? Y revisando el pasaje bíblico de Efesios 2, importante el tema cuando se menciona que el hombre quiere a sí mismo, o sea, busca la consejería de otro ser igual a él. Y creo que tenemos que darnos cuenta de que aún estando en la vida como creyente, muchas veces no se ha entendido la palabra. ¿Por qué? Porque siempre en muchas ocasiones se busca una consejería de otra persona con una condición pecaminosa igual. Por lo tanto, con este tema prácticamente se da uno cuenta de que no es correcto buscar ayuda de otra persona siendo igual a mi condición pecaminosa o caída. Porque ahí en el versículo del capítulo 2 de Efesios menciona, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Esa partecita, ¿no? Siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Qué nos da a entender ahí? Que nosotros quisiéramos, ¿no? Una ayuda en donde no es adecuada o buscamos una ayuda en donde no es adecuada. Por lo tanto, pues estamos errando ahí y no obedeciendo la palabra. Es lo que quiero abundar ahí sobre esa situación, hermano. Sí, hermana. Porque, sí, porque decía, no, aún en siendo cristiano se busca. Porque ¿qué es lo que muchas veces hay una desesperación en algún hermano o otra persona y empieza, ¿no? A indagar cómo puede ser ayudado, a leer libros, cuando tenemos la palabra que es la que nos puede ayudar y orientar para reconocer en qué estado o en qué delito estamos.
Y es muy cierto en el sentido de que, uno, todos somos pecadores. Dos, hoy estamos siendo capacitados para orientar. Y la perspectiva de la consejería, tal cual la estamos presentando, es una consejería basada en principios bíblicos, no en criterios personales. Y esto nos tiene que ayudar a entender, uno, que la labor de cambio no la hago yo como humano caído, eh, pero redimido, sino mi labor como consejero, por eso se está hablando eso de consejería neutética, es confrontar con la palabra las situaciones que se están dando. Y entonces mi tarea es proclamar el mensaje de Cristo, proclamar el arrepentimiento, proclamar el perdón, proclamar la reconciliación, proclamar la santificación por medio de Cristo. Y usted hacía algo muy, muy claro. Si son dos personas no redimidas, bueno, sería un consejo no redimido. Si es una persona cristiana no madura en la fe, bueno, ¿qué consejo te va a dar? La introducción a la clase fue específicamente esta, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si mi corazón está lleno de la palabra de Dios, al momento de aconsejar, yo voy a dar un consejo conforme a la palabra. Inclusive no es lo que me gustaría, o lo que nos acomoda, o lo que como familiar me gustaría que hicieras, porque esa es una parte muy difícil. Cuando nos toca hablar a un familiar, a un amigo, y lo vemos sufriendo, lo vemos en una situación, y cargarnos de un lado o del otro. No, sino la tarea es enseñar la palabra, confrontar con la palabra y que la palabra haga su labor. Todo este curso nos ha guiado a eso, que debemos ser conocedores de la palabra y ser personas dependientes del Espíritu Santo, ser personas que reconozcan que no somos excelentes en todos los aspectos de la vida, porque no lo somos, pero que sí somos personas dependientes del Señor y que estamos procurando en todo bien hacer el bien, es decir, vivir en santidad. Entonces, es muy cierto. El consejo que se busca y si se encuentra en una persona no madura o no redimida, probablemente sea desastroso. La escritura nos presenta casos muy claros, ¿no? En la escritura vemos cómo el rey no pide consejo con los sabios y no les hace caso. Pide consejo con los jóvenes y a ellos sí les hace caso. Es el caso de Roboam. Y como le hace caso a los jóvenes y inmaduros que no conocían ni las leyes de Dios, ni la palabra de Dios, ni el contexto completo, entonces se divide el reino. Tenemos que tener mucho cuidado con el consejo que damos, entendiendo que el consejo que demos debe ser el consejo de la palabra, confrontación de la palabra basada en principios bíblicos y no a criterios personales. Muchas gracias, hermano. Gracias. Pastor, no te escuchamos. Si puedes prender tu micrófono. Ya. Sí, y en este caso de Roboam, nótese el desastre nacional que hubo por un mal consejo. Y hermanos, no podemos minimizar. En el caso del rey fue un caso desastroso y que llevó al pueblo hasta el cautiverio y una serie de divisiones increíbles. Pero no es menos cuando nosotros damos un consejo equivocado o buscamos el consejo de personas no aptas para enseñar. El consejo, como ya se dijo, debe ser un consejo probado por personas maduras, creyentes y sobre todo personas que conocen las escrituras, y el consejo debe de ser prudente, basado en los principios de la palabra. Y esto lo hemos estado remarcando desde el principio del curso. ¿Por qué? Porque si nosotros damos consejos a nuestro gusto, a nuestra experiencia
o a nuestros deseos, hermanos, vamos a desviar y vamos a quedar mal y Dios nos va a pedir cuentas por una mala consejería. Debe ser escritural. Ahora, no debe ser escritural unas ocasiones cuando nos conviene o cuando cuando está en riesgo nuestra reputación. Debe de ser siempre. En esa semana estaba pensando sobre una persona que estaba pensando en ciertas situaciones y quiere ser muy correcta, pero en otro momentito dice, bueno, pues hagamos las cosas de esta forma, pero no es escritural. Entonces, debe ser el consejo siempre igual, siempre escritural. No a veces cuando me convenga, rebajo los principios. Muy bien, amados hermanos, y gracias a Dios porque hemos podido estar en esta clase. Gracias damos a Dios porque hemos podido aprender de la palabra. Te rogamos en el Señor que podamos vernos para nuestra sesión séptima el próximo viernes. Gracias damos a Dios porque hemos trabajado en ello y esta noche les enviaremos un libro más para que puedan leer y para que podamos comentar aún más sobre esta clase. El Señor les bendiga, tengan muy buenas noches. Buenas noches. Nos vemos Un próximamente. gusto de saludarles, hermanos. Dios les bendiga. Igualmente, bendiciones.